bienvenidos a la Facultad de Economía, al posgrado. Nos da mucho gusto ver el interés que todas ustedes tienen en este tema. Pues nos reúne aquí una jornada de trabajo, ¿no? 3 días de género en la economía, le hemos llamado. Esta jornada pues surgió de un interés especial por la especialidad del género en la economía que tenemos aquí en la Facultad de Economía, y nos están apoyando el Programa Universitario de Estudios de Género para poder llevar este evento, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, ¿sí? Y también, por supuesto, la coordinación de posgrado, que está representada aquí por la maestra María de los Ángeles Cortés, y por supuesto nuestra invitada es la doctora Amaya Pérez Orozco, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Ella imparte algunas clases de Género y Economía, y bueno, es en este día y en esta jornada nuestra invitada. Van a estar con ella otras especialistas también en este tema, acompañándola para discutir. Mañana para comentar su libro, que es la siguiente actividad que tenemos, ¿no?, para el día de mañana, y el jueves con un conversatorio también con otras especialistas en los temas, ¿sí? Esta jornada, bueno, consiste en estos 3 días, el día de hoy con la conferencia Los cuidados como parte de la economía, ¿sí? Y para inaugurar esta jornada le damos la palabra a la maestra Ángeles Cortés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. La Facultad de Economía y la División de Estudios de Posgrado agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida a la jornada 3 días de género en la economía, en el marco del Programa Universitario de Estudios de Género y de la especialidad de género en la economía. Bueno, en estas jornadas se va a discutir el tema de los cuidados como parte de la economía. Es importante que estas cuestiones sean discutidas en el ámbito de la comunidad universitaria, porque asuntos como permisos de paternidad y maternidad iguales, el reparto del trabajo en el hogar, la educación infantil y el trabajo invisible de las mujeres son temas de gran relevancia que no han sido abordados suficientemente por los estudios económicos desde una perspectiva de género. De ahí la importancia de esta jornada y de los trabajos de las académicas que realizan este tipo de investigaciones. Pues agradezco aquí la presencia de la profesora Hilda, ¿no?, profesora de la Facultad de Economía. Y bueno, para abordar estos temas nos honra tener la presencia de la doctora Amaya Pérez Orozco. Ella es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, imparte clases sobre género y economía en diversos estudios de posgrado, ha trabajado como investigadora del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer, hoy ONU Mujeres. Está especializada en el análisis de los cuidados, que a su juicio supone una crisis civilizatoria multidimensional que va más allá del colapso financiero, y también en la investigación sobre las respuestas que puede dar el feminismo a esta crisis poniendo a los cuidados en el centro. Ha publicado Perspectivas femeninas en torno a la economía, el caso de los cuidados en 2006, Desigualdades a flor de piel, las cadenas globales de cuidados con Silvia López Gil en 2011, y su versión feminista de la economía, Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida en 2014, que es el que va a ser presentado el día de mañana, ¿no?, aquí mismo. Las diversas actividades que se llevarán a cabo en la jornada 3 días de género en la economía, que son esta conferencia, la presentación del libro y el día jueves un conversatorio, van a girar alrededor de sus propuestas analíticas. La especialidad de género en la economía y la Facultad de Economía abren este espacio para la discusión y construcción teórica como parte de las tareas sustantivas de la UNAM. A nombre de la doctora María Eugenia Romero Sotelo, jefa de la División de Estudios de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Y bueno, pues a continuación damos inicio a estas jornadas con la conferencia titulada Los cuidados como parte de la economía, presentada por la doctora Amaya Pérez. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a todas las compañeras que han hecho posible el estar aquí, a quienes me acompañan en la mesa hoy y a todas las compañeras con las cuales construiremos colectivamente este seminario, 3 días de género en la economía, a lo largo de los próximos martes, miércoles y jueves. Gracias también especialmente a quienes habéis estado a la mañana con Antonella Picchio y os animáis a seguir pensando y a seguir escuchando sobre cuestiones de economía y género, economía y feminismo esta tarde.
La verdad es que es bonito también que coincidan los dos seminarios, el de Antonella Picchio a la mañana y este que tenemos acá a la tarde. Yo he pensado, digamos, esta conferencia, la presentación de mañana y el conversatorio del próximo jueves como con un hilo de continuidad, entonces espero que tengan cada actividad sentido en sí misma, por si alguna de ustedes o alguno de ustedes no puede venir al resto, pero también que nos permita ir discutiendo, ir construyendo en la medida de las posibilidades que abre un espacio como este, y 3 días, que son bastantes días, pero tampoco son como para construir mucho, pero bueno, que nos permitan a medida de lo posible ir construyendo un poco pensamiento conjunto, ¿no? Pensamiento colectivo. El tema con el que planteaban abrir las compañeras del seminario era los cuidados como parte de la economía. Entonces, lo que yo quería abordar, un poco sintéticamente, para dejar luego espacio también, ojalá, al debate y al diálogo, es en primer lugar hacer una breve reflexión analítica sobre qué son los cuidados, a qué estamos llamando cuidados desde la economía. Los cuidados desbordan con mucho la dimensión económica, pero los cuidados tienen también una dimensión económica. Entonces yo me voy a centrar sobre todo en una perspectiva económica de los cuidados, pero insisto, creo que es importante tener claro de antemano como que hay otra serie de dimensiones sociológicas, éticas, políticas, filosóficas, etcétera, que no vamos a ir trabajando ni en esta conferencia ni en los siguientes días y que es fundamental abordar, ¿no? Entonces, en primer lugar, una reflexión analítica sobre qué son los cuidados, qué nos están aportando a quienes estamos haciendo género y economía o economía feminista. En segundo lugar, qué vemos sobre la realidad cuando miramos desde los cuidados, fundamentalmente reflexionando en torno a la idea de crisis de los cuidados y de cadenas globales de cuidados. Y para terminar con unas breves reflexiones, tanto en un sentido más teórico como en un sentido más de observación y descripción de la realidad que estamos afrontando, ¿no? Entonces, bueno, pasaré bastante rápido por todos los puntos. Si alguna cosa no se comprende, luego volvemos a ella, pero sobre todo si alguna cosa no se comparte, lo importante sería poder discutirla al final, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que los cuidados son un ámbito muy fructífero, pero yo diría que también son un ámbito en cierta medida polémico, que a veces hablamos de cuidados para referirnos a cosas distintas. Entonces yo voy a dar una visión peculiar que no tiene por qué ser compartida ni mucho menos por el conjunto de la audiencia, y luego podemos poner en común nuestras respectivas miradas, ¿no? Entonces, en primer lugar, los cuidados como un ámbito de estudio de la economía. Podemos decir que los cuidados son un ámbito de estudio específico, propio, distintivo de aquello a lo que podríamos llamar economía feminista, entendida como una corriente de pensamiento económico en sí misma, como una escuela de pensamiento económico que tiene entidad propia, que tiene un aparataje analítico, metodológico, una serie de propuestas políticas, una capacidad descriptiva del mundo en sí misma, ¿no? La economía feminista, muy brevemente, porque no sé si es un concepto compartido por todas las personas que estamos acá, podríamos definir la economía feminista como aquella escuela de pensamiento económico que reúne al menos 3 características dentro de su diversidad. En primer lugar, la idea de que economía no son solo flujos monetarios, que economía no es solo lo que mueve dinero, sino que economía son el conjunto de procesos que sostienen la vida. Es decir, una ampliación de la propia noción de economía y asociado a ella una ampliación de la noción de trabajo y un replanteamiento mismo de la idea de qué es bienestar y qué es, si queremos decirlo así, crecimiento o progreso. En segundo lugar, el tener una atención específica por entender el papel estructural que juegan las relaciones de género de poder, es decir, el heteropatriarcado en el sistema socioeconómico, entonces rastrear las dimensiones heteropatriarcales del sistema socioeconómico. Y en tercer lugar, el tener un posicionamiento político explícito, es decir, no se trata de hacer un análisis, una descripción aséptica del mundo, no se cree en la objetividad como neutralidad valorativa, digamos, sino que se explicita el posicionamiento político de partida y se intenta entender el mundo no simplemente por amor a la comprensión de la realidad, sino para transformarlo. Entonces tiene un compromiso político y social, digamos. Esto es la economía feminista, y la economía feminista tiene un ámbito de estudio propio que no tienen el resto de escuelas de pensamiento económico androcéntricas, es decir, carecen no se han enfrentado a este ámbito de estudio. Entonces es la economía feminista la que lo está abriendo, el ámbito de los cuidados, de la economía de los cuidados. Es un ámbito muy fructífero, que nos hace, digamos, estar constantemente pensando y transformando lo que pensamos del mundo y las herramientas
conceptuales y metodológicas que tenemos para intentar aprenderlo. Entonces es muy fructífero y es también un ámbito donde se dan muchos debates dentro de las propias compañeras y compañeros que hacemos economía feminista, digamos. Los cuidados, yo diría que una segunda cuestión así de partida importante es decir que son el resultado de una evolución del pensamiento económico feminista, que en un momento dado pusimos mayor atención en la idea de trabajo doméstico y de reproducción, del sistema de reproducción, como digamos la otra cara del sistema de producción, o el trabajo de reproducción, o como queramos llamarlo. Cuando utilizábamos la idea de trabajo doméstico, poníamos más énfasis en por qué en el trabajo doméstico no remunerado se estaban haciendo las mismas tareas que en el mercado, pero sin tener ningún reconocimiento en términos monetarios ni derechos sociales. Es decir, se enfatizaba la similitud en el contenido del trabajo y las diferentes relaciones de producción. Con la idea de trabajo de reproducción estábamos poniendo énfasis en el papel sistémico que esto jugaba, en decir que las sociedades para mantenerse en el tiempo necesitan, decíamos, un sistema de producción de bienes y servicios y un sistema de reproducción de personas. Y se ponía énfasis en entender esta dimensión sistémica y se abría la pregunta de a quién beneficiaba la existencia de este ámbito oculto, decíamos, de la reproducción. ¿Beneficia al capitalismo porque permite abaratar el coste de la mano de obra o beneficia a los hombres porque les provee de un trabajo esclavo gratuito, ¿no? Entonces teníamos esta serie de debates del papel sistémico y de quién era, como decía Christine Delphi, el enemigo principal. De ahí hemos evolucionado a la idea de trabajo de cuidados o de cuidados incluso, que pone énfasis, a diferencia del trabajo doméstico, no en las similitudes con el trabajo de mercado, sino en las diferencias. En qué se distinguen los cuidados y los trabajos de cuidados de los trabajos de mercado. Sobre todo en dos sentidos. Por un lado, en la importancia de la dimensión emocional en los cuidados y por otro lado, la importancia de la existencia de un sentimiento de compromiso y de preocupación por el bienestar ajeno. Luego vuelvo a este asunto. Entonces, yo creo que es resultado de una evolución que es rica. Con la idea de cuidados también se pone mucho énfasis en lo que aporta este trabajo a nivel del conjunto socioeconómico. Y se dice que sin los cuidados, digamos, el conjunto de la economía no podría subsistir. Entonces, es importante reconocer este hilo histórico, sobre todo por no dejarnos atrás cuestiones que eran relevantes y que yo creo que con la idea de cuidados a veces corremos un poquito el riesgo de dejar de lado. Sobre todo la pregunta de por qué las diferentes relaciones de producción, la pregunta por el papel sistémico que juega esto y también una cierta cuestión que tiene más que ver como con la, digamos, la actitud a la hora de abordarlo. Entonces, sí hay que enfatizar la importancia de los cuidados para el conjunto de la sociedad, digamos, los elementos positivos que aporta, pero que esto no nos haga perder, yo creo, de vista una perspectiva de conflicto, porque aquí hay conflicto. No es solo que los cuidados sean muy buenos, muy importantes y tengamos que reconocerlos y haya que valorarlos. Es que para reconocerlos y valorarlos hay que afrontar los conflictos que los cuidados ocultan. Entonces, la perspectiva del conflicto, no ver la economía como un terreno digamos, de armonía, sino como un terreno de conflicto. Esto creo que es fundamental mantenerlo en mente, ¿no? Yendo ya propiamente a los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Y aquí tendríamos mucho debate y de hecho yo luego voy a adentrarme un poquito más. Podríamos dar una definición sencilla de los cuidados como aquellas tareas que regeneran cotidianamente el bienestar físico y emocional de las personas. Es una definición relativamente sencilla. La regeneración cotidiana del bienestar físico y emocional, porque reconocemos que el bienestar no es solo material, sino que tiene que ver también con las emociones de las personas. ¿Por qué son economía? Pues decimos, son economía, en primer lugar, porque son la base de la economía mercantil. Y aquí volvemos al flujo circular de la riqueza clásico, donde entendemos la economía, aquí nos escamoteamos el Estado, digamos, para hacerlo más sencillito de primeras, entendemos el sistema socioeconómico como la coexistencia de dos actores, las empresas, donde se da la producción, los hogares, donde se da la reproducción. Entre ambos actores existen flujos reales, que serían las flechitas verdes, los hogares aportan a las empresas mano de obra
con esa mano de obra y otra serie de medios de producción, las empresas producen bienes y servicios que a su vez van a los hogares, la otra flechita verde. Los hogares pueden pagar estos bienes y servicios, pueden pagar el precio que cuestan gracias a los salarios que obtienen al vender su mano de obra. Las flechas blancas representarían los flujos monetarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la economía normalmente se centra solo en entender la parte de arriba, cómo se da el proceso de producción. Y ahí tenemos todo el aparataje metodológico y analítico, pero oculta todo lo que ocurre en el ámbito de los hogares. Parece que el dinero entra en las casas y sale convertido en gente por arte de magia. Entonces lo que decimos es, no sale convertido en gente por arte de magia, no entra dinero y salen personas lavadas, preparadas, vestidas, alimentadas, emocionalmente recuperadas, disciplinadas, si queremos, para ir al mercado. Esto es todo un trabajo que tenemos que sacar a la luz. Entonces, digamos, la labor de la economía de los cuidados o de la labor feminista al mirar los cuidados como parte de la economía es sacar a la luz, en primer lugar, cómo se da este proceso de producción de gente, de producción de mano de obra y de producción de gente consumidora. Entonces, los cuidados son parte de la economía porque son la base de la economía mercantil, pero más allá, decimos, no solo por esto, no son economía, digamos, en un sentido derivado, sino que son economía en sí mismos. Y aquí redefinimos la propia idea de economía. Y decimos que economía no son, como decía al principio, los flujos monetarios. Entonces no nos interesa solo entender lo que sucede en ese ámbito de la producción mercantil y de manera derivada cómo se produce uno de los factores de producción, que es la mano de obra, sino que lo que nos interesa es entender cómo se produce la vida, cómo se sostiene la vida, sea a través de la producción de bienes y servicios en los mercados o fuera de los mercados. Entonces, trascendemos, digamos, la dicotomía producción-reproducción. Lo que nos importa es el sostenimiento de la vida. Y si decimos que economía es el conjunto de procesos que satisfacen necesidades que hacen que la vida merezca la pena ser vivida, es decir, el conjunto de procesos que sostienen la vida, los cuidados son parte de la economía, porque los cuidados son una dimensión fundamental del bienestar y porque los cuidados son trabajo. Exigen tiempo, exigen energía, exigen conocimientos, tienen costes de oportunidad, si queremos verlo así. Entonces los cuidados, insisto, son economía en dos sentidos, porque son la base de la economía mercantil, sin ellos no existen mercados, porque no existe gente que ocupe los mercados, pero son economía en sí mismos si pensamos la economía desde una óptica distinta que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿no? Complejizando un poco más la definición de cuidados. Podemos entrar a los cuidados, y de hecho hemos entrado a los cuidados desde la economía feminista por dos ópticas distintas. Por un lado, por la óptica de las actividades que hacemos y por otro lado, por la óptica de la motivación tras las actividades que hacemos. Entonces, en primer lugar, entrándole por las actividades. Los cuidados son una serie de actividades que cubren una necesidad en concreto. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de cuidados, que es, damos una definición complementaria a la anterior, podríamos decir el hacerse cargo de los cuerpos vulnerables atravesados por afectos y desafectos. Entonces lo que decimos es, la vida no es por arte de magia, la vida no es por intervención divina, la vida es si se cuida, si no se cuida no hay vida. Y la labor de hacerse cargo de que la vida vulnerable se sostenga y se sostenga en esa doble dimensión material y emocional son los cuidados. Entonces, la necesidad de cuidados, decimos, ¿de quién necesita cuidados? Y lo que decimos es, cuidados necesitamos todas y todos los días de nuestra vida. Con diferentes intensidades, de diferente cualidad. No es lo mismo cuando tienes 3 años que cuando tienes 30, que cuando tienes 93. No es lo mismo si tienes una paraplegia que si no la tienes. Si tienes una gripa que si no la tienes. No es lo mismo, pero todas las personas, todos los días de nuestra vida necesitamos cuidados. Entonces, hablar de los cuidados no es hablar de sectores sociales específicos, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad. No, es hablar de todas nosotras y de todos nosotros en esa dimensión donde reconocemos que la vida es inherentemente vulnerable. Y decimos que la única posibilidad para hacerse cargo de la vulnerabilidad de la vida es junto al resto, dando y recibiendo, en relaciones de interdependencia. Entonces, en primer lugar, ¿quién necesita cuidados? Todas y todos, siempre. En segundo lugar, ¿quién puede cuidar? Y decimos, casi todas las personas, en casi todos los momentos de la vida, pueden, en cierta medida, cuidar.
No puede cuidar igual una persona de 30 años que una de 93. Pero una de 93 también puede cuidar, probablemente en determinadas dimensiones, también puede aportar, digamos, al cuidado del otro y de la otra. Los niños y niñas también pueden, desde luego las personas con discapacidad se reivindican a sí mismas no como sujetos pasivos que necesitan cuidados, sino también como personas que pueden dar. Entonces decimos, casi todas las personas, casi siempre podemos dar. Lo que decimos es que no existen situaciones puras de autonomía y situaciones puras de dependencia. Lo que decimos es, podemos entender la autonomía como momentos y situaciones de la vida donde tenemos capacidad potencial para resolver esa necesidad de cuidados por nosotras mismas y capacidad para establecer lo que podríamos llamar relaciones de cuidado mutuo, es decir, donde das y recibes, porque aunque te puedas cuidar, a veces recibes del resto y estás dando al resto. Esta capacidad de autocuidarse y de insertarse en relaciones de cuidado mutuo puede ir reduciéndose, dando paso a la aparición de situaciones de dependencia, donde hay una mayor necesidad de cuidados ajenos, lo cual no implica que no puedas dar nada al resto. Entonces lo que decimos es que existe una línea de continuidad entre las situaciones de autonomía y las situaciones de dependencia y que las personas estamos situadas en esa línea de continuidad en lugar de en los extremos. Y esto choca con el discurso económico convencional, donde considera que los únicos sujetos activos de la economía son aquellos a los que entiende como autosuficientes, que sostienen a su vez a toda esa parte de la población a la que llamemos dependiente. Tanto si entendemos la autosuficiencia como los sujetos que están en el mercado laboral, que sostienen a las clases pasivas que no están en el mercado, como si hacemos una relectura feminista y decimos que hay sujetos que cuidan y que sostienen a la población dependiente. Más allá de esto, insisto, al poner en el centro la vulnerabilidad de la vida, lo que nos aparece es que la economía es una relación de interdependencia, de comportamientos de sujetos autosuficientes individuales, sino que es una realidad socioeconómica donde damos y recibimos permanentemente, entre distintos países, del campo a la ciudad, entre mujeres y hombres, damos y recibimos interdependencia. ¿Qué es lo que decimos? Que la interdependencia en el sistema socioeconómico actual se resuelve en términos de explotación y de desigualdad. Precisamente porque negamos la vulnerabilidad de la vida y negamos la interdependencia y pensamos que somos sujetos autosuficientes, que actuamos de manera individual y que la economía es un sumatorio de esto, lo que hacemos es ocultar la interdependencia y, digamos, ocultar y legitimar el que se resuelva en términos de explotación y de desigualdad. Y esto deriva en la existencia permanente de lo que podríamos llamar flujos asimétricos de cuidados, que hay flujos asimétricos que van desde los grupos sociales con menos poder en el sistema a los grupos con mayor poder, de los países del sur global al norte global, a través de cadenas globales de cuidados, del campo a la ciudad, de las mujeres a los hombres, de las clases populares a las clases más favorecidas. Entonces, digamos que desde los cuidados, volviendo para atrás, entendidos como la actividad que se hace cargo de esa necesidad de cuidados que implica poner en el centro la vulnerabilidad de los cuerpos, lo que sacamos a la luz es cómo la economía, en tanto que relación de interdependencia, se resuelve en términos de explotación y de desigualdad. Entonces, desde los cuidados ponemos esto en el centro, ¿no? La segunda posibilidad para entrar a los cuidados que comentaba antes es entender los cuidados como una serie de actividades que se hacen con el objetivo, con la voluntad de cuidar. Esta es una definición de Nancy Folbre, ya viejita, con 20 años, que decía que trabajo de cuidados es aquel que se realiza por afecto o por un sentido de la responsabilidad para con otra gente sin esperar una remuneración pecuniaria inmediata. Esto no significa, ojo, que se haga por amor. Se hace por afecto o por un sentido de responsabilidad. Entonces, sí hay una cierta preocupación por el bienestar ajeno, que es distinto a decir que se haga por amor. Luego volvemos a ello. Entonces, no estamos hablando de una ética del cuidado idílica, pero sí que estamos hablando de que el trabajo no se hace por ser esclava del salario, sino que hay una voluntad de atender el bienestar ajeno. Y esto lo que nos ha llevado es a preguntarnos si en los cuidados esto es lo definitorio, esta motivación, cuando le entramos, insisto, por esta vía, ¿cuál es la motivación tras la actividad económica en las esferas de mercado capitalistas? Y lo que hemos sacado a la luz es, lo que hemos retomado
digamos, es la idea de que en las esferas de mercado capitalistas lo que funciona, lo que mueve a la acción económica es lo que decimos una lógica de acumulación de capital. Es decir, las cosas no se hacen porque alguien las necesite, sino que las cosas se hacen porque venderlas, destruirlas, no venderlas, especular con ellas, hagamos lo que hagamos, vamos a conseguir un beneficio monetario. Entonces el objetivo es la obtención de un beneficio monetario para el cual muchas veces producimos cosas que la gente necesita, pero no por el hecho de que las necesiten, por el hecho de que eso vaya a generar bienestar, por tanto, a sostener la economía, sino porque va a generar un proceso de acumulación de capital. Y entonces de aquí lo que hemos sacado a la luz desde la economía feminista es la existencia, decimos, de un conflicto profundo y irresoluble entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de cuidado o sostenibilidad de la vida. Porque decimos que cuando la vida es un medio al servicio de un fin distinto, que es la acumulación de capital, que es lo que sucede en el ámbito de los mercados capitalistas, la vida está siempre bajo amenaza, porque siempre está la posibilidad de que la vida sea más rentable destruida que sostenida, porque hay dimensiones de la vida que no son rentables y que los mercados no cubren, sobre todo las que tienen más que ver con la vulnerabilidad, y porque hay vidas enteras que no son rentables y escapan al proceso de acumulación. Entonces decimos que hay un conflicto estructural e irresoluble entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida. En esto tampoco me detengo mucho porque, por ejemplo, será uno de los temas a trabajar mañana. Más allá, hemos dicho, si en el ámbito de los cuidados existe una motivación relacionada con la preocupación por el bienestar ajeno, pero en el ámbito de los mercados capitalistas el motor para la acción económica es la acumulación de capital y de ahí se deriva ese conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, la pregunta es por cuál de los dos procesos optamos como conjunto social. Es decir, ¿qué prioridad tiene el cuidado o la sostenibilidad de la vida como motor del conjunto del sistema socioeconómico? Y entonces lo que decimos es que por definición en las economías capitalistas el proceso de cuidado de la vida no es la prioridad primera y última del sistema socioeconómico. Entonces, los cuidados no son prioridad del sistema. Entonces, hasta aquí llegamos cuando entramos por la vía de los cuidados como una motivación para la acción y para el trabajo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, volviendo para atrás, si entramos a los cuidados como una actividad o lo que cubre una necesidad relacionada con la vulnerabilidad o los cuidados como una voluntad de poner el bienestar cotidiano en el centro, lo que llegamos es a que los cuidados no son solo un área de estudio más, sino que los cuidados nos hacen replantearnos el conjunto de nuestro enfoque para pensar el sistema socioeconómico. Es decir, los cuidados nos proporcionan una nueva óptica para pensar todo el sistema socioeconómico. Entonces, si entramos por la vía de las actividades concretas, en primer lugar, aquí hay una pregunta importante que podríamos discutir. ¿Cuáles son las actividades que consideramos que están dentro de los cuidados? Seguro que cambiar un pañal estaríamos todas de acuerdo, seguro que hacer la comida también estaríamos de acuerdo, pero si digo que las prácticas de traspatio son parte de los cuidados, ¿estaríamos de acuerdo o no? Regeneran el bienestar y se hacen porque alguien los necesita, son también cuidados. Entonces, yo creo que hay que tener, no me detengo mucho en ello, pero si queréis volvemos luego en el coloquio, que hay que tener cuidado con no identificar los cuidados con las actividades prototípicas no remuneradas de las mujeres urbanas en el norte global. Es decir, con las actividades que en los países desarrollados, entre comillas, no forman parte de los mercados capitalistas, para ser capaces de reconocer el conjunto de actividades que están regenerando cotidianamente el bienestar en distintos lugares del mundo. Entonces, ojo, no llamar cuidados, insisto, a las actividades gratuitas que prototípicamente hacemos las mujeres de clase media urbana en determinados países de capitalismo avanzado. Necesitamos una óptica más amplia de los cuidados. Los cuidados son, podríamos decir, el conjunto de actividades que cierran y reajustan el circuito socioeconómico, que toman bienes y servicios que vienen del mercado, que toman bienes y servicios que puede proporcionar el Estado y que los combinan con otra serie de bienes y servicios de fuera del mercado y de fuera del Estado para conseguir que el bienestar se vaya regenerando día a día. Entonces son las actividades que cierran, insisto, y reajustan el sistema socioeconómico.
que implican la encarnación diaria del bienestar y del malestar. Entonces, estas actividades que cierran y reajustan el sistema socioeconómico nos pone como óptica para pensar el sistema desde la idea de qué pasa con el bienestar o el malestar de día a día que se encarna en cuerpos concretos. Entonces, no vamos a pensar en términos abstractos, de grandes indicadores macroeconómicos, de grandes procesos de mercado, vamos a pensar todo eso, pero luego lo vamos a aterrizar en la vida concreta y en los cuerpos concretos atravesados por relaciones de poder. Esto también nos pone las relaciones de poder en el frente, porque cuando aterrizamos en los cuerpos ya no podemos escapar de cuál es el sexo que se nos adscribe, de cuál es el género que se nos reconoce, de cuál es nuestra raza, incluso de cuál es nuestra clase social, de cuál es nuestra edad, de cuál es nuestra diversidad funcional. Entonces nos obliga, insisto, a pensar en el sistema socioeconómico desde su encarnación cotidiana del bienestar o del malestar. Es decir, ¿funciona bien la economía, sí o no? ¿Hay bienestar o hay malestar? Y esto no lo vamos a pensar en términos de grandes agregados, sino en términos de la vida concreta atravesada por relaciones de poder. Desde los cuidados como una motivación tras la actividad socioeconómica, ya decía antes que la pregunta fuerte que nos plantea, que nos saca, digamos, a la palestra, es la pregunta de cuál es la relevancia del cuidado de la vida para el funcionamiento del conjunto del sistema socioeconómico. No para quienes se encargan de los cuidados, sino para el conjunto del sistema con todas sus estructuras, ¿no? Entonces nos preguntamos cuál es la relevancia que tiene el cuidado de la vida. Pero de aquí hemos abierto otra pregunta, y aquí nos han ayudado mucho compañeras feministas no economistas, que nos decían eso de, pero ¿de qué habláis cuando habláis las economistas de la vida? Como si la vida fuera algo abstracto, puro, inmaculado, que estuviera en algún lugar, en algún sitio, que además luego venga el capital y lo ensucia, ¿no? Entonces nos decían, la vida no es nada más que la concepción ético-política que tengamos de la vida. Entonces, al abrir la pregunta de cómo sostenemos la vida y qué prioridad tiene la vida en nuestro sistema económico, estamos abriendo la pregunta de qué vida estamos hablando. ¿Qué se entiende por vida que merece la pena ser vivida en un lugar, en un contexto determinado? Y si esa noción de vida que merece ser vivida nos parece a las feministas adecuada o queremos construir otra noción ética y política de la vida que merece ser vivida. Porque detrás de toda noción de riqueza, detrás de toda noción de desarrollo, detrás de toda noción de crecimiento económico o de progreso, hay una determinada noción de cuál es la vida que queremos vivir. Entonces, insisto, nos pone de frente la pregunta de cuál es la vida que merece ser cuidada, que merece ser sostenida, que merece ser rescatada en tiempos de crisis. Por tanto, los cuidados, insisto, no son una partecita más adicional del sistema, sino que son una nueva óptica para pensar el conjunto del sistema socioeconómico que nos obliga a redefinir nuestras herramientas conceptuales y metodológicas. Y desde aquí podemos hacer una relectura de los tres niveles clásicos económicos, ¿no? Y aquí retomo la idea de la economía feminista de que necesitamos un análisis multinivel. Mientras que la economía ortodoxa se concentra en el nivel micro, y en todo caso de ahí de manera derivada pasa al resto de niveles, la economía heterodoxa, fundamentalmente el marxismo, se concentra en el nivel macro, en la relación de clases sociales, en la relación capital-trabajo. La economía feminista propone una mirada a tres niveles simultáneos, al nivel micro, al nivel meso, al nivel macro. ¿Cuáles son las preguntas económicas que abrimos cuando miramos desde los cuidados como esa nueva óptica? Pues a nivel micro nos preguntamos por la construcción sexuada de las subjetividades económicas. Es decir, consideramos que los sujetos económicos, los sujetos en nuestra actividad económica, tenemos también una construcción de género. No una construcción de género estable, inamovible, necesitamos de hecho aquí una mirada performativa del género, y esta es otro de los vínculos entre economía y otras perspectivas feministas, otras disciplinas feministas. Y lo que vemos aquí es que hay una construcción diferencial, que en términos muy amplios, quizá excesivamente amplios, podríamos decir que hay una construcción hegemónica de la masculinidad que en términos económicos entiende que construirse como hombre es cumplir con ese ideal de autosuficiencia, de valerse por sí mismo y de hecho sostener a sus dependientes a través del trabajo en el mercado, a través de la figura del proveedor. Decimos que en cambio la construcción hegemónica de la feminidad
pasa por lo que hemos llamado una ética reaccionaria del cuidado. Es decir, la construcción hegemónica de la feminidad no es simplemente hacerse cargo de los trabajos no remunerados, es hacerse cargo de todo el resto de trabajos necesarios para que la vida funcione cuando hay un ingreso. Y si no hay un ingreso, también suplir ese ingreso. Entonces, es cuidar de la vida, pero no cuidar de la vida en un sentido bonito, positivo y altruista, sino cuidar de la vida desde una idea de obligación y de inmolación. Entonces, se te obliga a cuidar el bienestar ajeno, incluso a costa del bienestar propio. Se te obliga a cerrar el circuito económico. Se te obliga a asegurar que se cuida la vida en un sistema donde la vida no es prioridad. Y que esto se hace bajo la idea de la imposición. Por eso ética reaccionaria del cuidado. A nivel meso, abrimos varias preguntas. Podemos mirarlo por una doble vía. A nivel meso está la propia idea de economía de los cuidados, como el análisis de cuál es el papel que juegan distintas esferas y agentes socioeconómicos para satisfacer esa necesidad de cuidados. Y aquí entramos por la vía de cuál es esa necesidad y tenemos toda una serie de herramientas desarrolladas para entender cómo son las necesidades de cuidados de una sociedad dada en un momento dado del tiempo, y luego cuáles son los agentes y los escenarios de provisión de cuidados, cuál es el papel que juegan los hogares, cuál es el papel que juegan los mercados, distintos tipos de mercados, cuál es el papel que juega el Estado, cuál es el papel que juega la comunidad y el tercer sector. Entonces, este juego entre necesidades y agentes proveedores conformaría lo que es propiamente la economía de los cuidados. En un sentido más amplio, de los cuidados como óptica para repensar todo el sistema socioeconómico, lo que hacemos es, desde la economía feminista, poner sobre la mesa, en primer lugar, la idea de que los hogares son también escenario de actividad económica, que los hogares son un agente económico fundamental, pero decimos, no son solo un agente económico fundamental, son la unidad económica básica, porque son el colchón del sistema, porque en ellos se reajusta el sistema. En las crisis lo vemos muy claro. Se desajustan los mercados, los procesos de acumulación y de valorización de capital. El Estado tiende a reaccionar poniendo en marcha políticas económicas que reajustan los ciclos de mercado. ¿Y dónde se reajusta la vida? La vida se reajusta en los hogares. Entonces, los hogares son la unidad socioeconómica básica y ningún análisis económico serio se los puede dejar de lado. Ahora bien, los hogares son, decimos, no escena de relaciones armoniosas, sino que son el escenario, decimos, de conflicto cooperativo. Hay cierta cooperación, porque por eso existe un hogar, pero hay fuertes conflictos y fuertes relaciones de poder. Y tenemos que descajanebrizar los hogares. Tenemos que sacar a la luz cómo son esos procesos en los hogares, entendiendo que los hogares son en sí una unidad heteropatriarcal. Es decir, que el sistema fundamental de regulación de las formas de convivencia es el heteropatriarcado. Por tanto, sin un análisis feminista del heteropatriarcado, no entendemos la unidad socioeconómica básica. Por tanto, ningún análisis económico serio se puede dejar de lado una mirada feminista. En segundo lugar, decimos que además de sacar a la luz otra institución económica, los hogares, tenemos que repensar las instituciones económicas habituales. Y decimos que tenemos que entender las instituciones económicas, fundamentalmente del mercado y del Estado, como portadoras de género, pero más allá como reconstructoras de género, reconstructoras de esas subjetividades sexuadas y reconstructoras de relaciones de poder. Y aquí hay un análisis muy rico sobre el mercado laboral, sobre cuál es el trabajador estándar en el mercado laboral, cuáles son las discriminaciones en el mercado laboral y la división sexual del trabajo en el mercado laboral que refleja la división sexual del trabajo en los hogares, etc. Aquí hay muchísimo análisis. Y también mucho análisis en cómo está atravesado por concepciones de género el estado del bienestar. Entonces hay mucho análisis de género y feministas sobre el estado del bienestar, ¿no? Replanteando la propia idea de cuáles son los medidores del bienestar, por ejemplo, aumentando la idea de desmercantilización, la idea de desfamilización, etc. No me detengo mucho porque simplemente quería hacer como un recorrido rápido de las distintas cosas que se van abriendo en cada lugar. Y a un nivel macro, lo que decimos es que necesitamos pensar cuál es el balance macroeconómico entre trabajo remunerado, es decir, esferas de producción, distribución y consumo mercantil, y trabajo no remunerado, es decir, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de no mercado, que necesitamos, volviendo a la idea, digamos, de los 70 más bien, necesitamos entender
cómo se compaginan el sistema de producción y el sistema de reproducción, o, yendo más allá de esta dicotomía producción-reproducción, lo que necesitamos es entender cómo se da ese desequilibrio entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de cuidado o de sostenibilidad de la vida. Entonces, cuando miramos el sistema macroeconómico desde esta óptica, lo que hemos hecho ha sido describir el sistema socioeconómico con la forma de un iceberg. Entonces decimos que si existe un conflicto estructural irresoluble entre el capital y la sostenibilidad de la vida, la pregunta es por cuál de los dos procesos optamos como conjunto social. Y la respuesta es tautológica. En sociedades capitalistas se opta por garantizar el proceso de acumulación de capital. Decimos que los mercados capitalistas están en el epicentro de nuestra estructura socioeconómica, que son quienes disponen del conjunto de recursos, quienes definen qué se produce, cuánto se produce, cómo se distribuye, quién consume, quién no consume, que definen la regulación de los tiempos, de los espacios y, en general, del conjunto de recursos económicos. Decimos también que esa lógica de acumulación de capital es androcéntrica, pero no me detengo en esto. Y lo que decimos es que esto, si los mercados capitalistas están en el epicentro, ni existe, ni puede existir una responsabilidad colectiva en cuidar la vida, porque la responsabilidad colectiva está puesta en garantizar que estos circuitos monetarios funcionan adecuadamente. Pero la vida tiene que continuar, porque si no hay vida, ni siquiera hay mercados. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se sostiene la vida en un sistema donde la vida no es prioridad? Y lo que decimos es, la vida se sostiene en las esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico, protagonizadas por redes de mujeres. Y esta es la parte a la que podemos llamar cuidados. Entonces, desde aquí podríamos llegar, y lo planteo aquí, lo abro a la discusión, podríamos plantear entender los cuidados como las actividades residuales del capitalismo heteropatriarcal. Son actividades que se encargan de reajustar el sistema, de cuidar la vida en un sistema donde la vida no es prioridad. Entonces son las actividades que se encargan, por un lado, de proporcionar todo lo necesario para regenerar la vida y que los mercados capitalistas y el Estado no provee. Entonces las que se encargan de proporcionar, insisto, todo el resto de cosas necesarias para la vida que no vienen de la parte de arriba del iceberg, y se encargan además de apañar, en la medida de lo posible, los destrozos provocados por la parte de arriba. Es decir, se encargan de apañar el ataque que hacen los procesos de acumulación de capital a la vida misma. Sea esto, cómo quedamos de destrozadas cada vez que volvemos del mercado laboral, sea qué sucede cuando te botan de tu casa porque no puedes pagar la hipoteca, sea lo que sea. Entonces son las actividades encargadas de reajustar el sistema socioeconómico en el marco de un sistema donde la vida, insisto, no es prioridad. Que además hacen esto sometidas a la ética reaccionaria del cuidado que decía con anterioridad, en directa vinculación con la construcción de la subjetividad femenina hegemónica. Entonces, bajo esta idea de la sacrificio y la inmolación, porque cuidar la vida en un sistema donde esto no se reconoce ni se ve, lo haces si te obligan a ello, no lo haces por amor al arte. Entonces, sometidas, insisto, a la ética reaccionaria del cuidado y que además se localizan en las esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico, entendiendo que la invisibilidad tiene que ver con una multiplicidad de factores, pero que en última instancia definen un lugar desde el cual no hay poder para cuestionar el conjunto del sistema. Entonces esta sería, digamos, después del hilo que yo he intentado dar de reflexión analítica, como una propuesta de cómo entender los cuidados en el marco del capitalismo heteropatriarcal, que, insisto, la abro a la discusión con todas ustedes y con todos ustedes. Yendo ya a la segunda parte, y por eso digo que voy un poco mal de tiempo, pasando ya de la parte analítica a la parte más de qué mundo vemos cuando miramos desde los cuidados. Entonces, cuando miramos desde los cuidados, decimos que lo que percibimos es que, a pesar de las grandes diferencias geográficas, en general tienden a replicarse lo que llamamos sistemas de cuidados injustos. En primer lugar, al hablar de sistemas de cuidados, estamos abriendo una doble óptica. Nos preguntamos cómo se organizan los cuidados, qué distintas necesidades de cuidados hay y quién las proporciona. Sería algo así como la economía de los cuidados. Pero también estamos abriendo la pregunta de qué entendemos por cuidar. ¿Qué entendemos por cuidar? Bien,
cuáles son las concepciones sociales sobre quién debe cuidar a quién, dónde, a cambio de qué. Es decir, que hay toda una construcción ético-política de los propios cuidados, que los cuidados no son una cosa, no son como el arroz que más o menos lo cultivas y ese arroz sea transgénico, no, sino que los cuidados son lo que entendamos que es cuidar. Y esto está en directa vinculación con lo que entendamos que es la vida que queremos cuidar. Entonces, cuidamos una determinada noción de vida que merece ser cuidada. Entonces, hay esta dimensión más material y una dimensión más discursiva o simbólica, si queremos, que tiene que estar ahí y que a la gente economista nos obligan sí o sí a abrir nuestra disciplina y a enredarnos con compañeras y compañeros de otras disciplinas, ¿no? Entonces, sistemas en este doble sentido. ¿Y por qué injustos? Diríamos que injustos son los sistemas de cuidados que reúnen al menos estas tres características. En primer lugar, la inexistencia de una responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida, es decir, que lo que antes hemos dicho más a nivel teórico lo observamos en la práctica. No existen estructuras colectivas que se hagan propiamente cargo y plenamente cargo del cuidado de la vida, ni siquiera en los países nórdicos, por muy bien que pensemos del estado del bienestar nórdico. En segundo lugar, la naturalización de los cuidados como una tarea propia, innata, consustancial a las mujeres. Las mujeres cuidan porque es su responsabilidad, porque es su naturaleza y por ser mujeres saben cuidar, deben cuidar y quieren cuidar. Y en tercer lugar, la existencia, decimos, de un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Es decir, que la desigual posición socioeconómica implica un acceso desigual a lo que podríamos decir cuidados dignos o cuidados precarios. Entendiendo por cuidados dignos, cuidados que son suficientes para cubrir nuestra necesidad de cuidados, cuidados que son libremente elegidos, no impuestos, y cuidados que responden a nuestra noción de cuál es la vida que queremos cuidar. Entonces, hay unos pocos grupos sociales que pueden acceder a cuidados dignos a costa de los cuidados precarios de otros grupos sociales. Dicho de otra manera, quien está en peor posición socioeconómica tiene que cuidar más. Se cuida a sí mismo y las mujeres se cuidan a sí mismas y a los hombres. Las clases populares se cuidan a sí mismas y a las clases más altas. Los países del sur global se cuidan a sí mismos y cuidan a otros países. Entonces, quien está en peor posición socioeconómica cuida más y recibe menos cuidados. Al mismo tiempo, cuidar perpetúa la posición de peor posición socioeconómica en la medida en que los cuidados no son una actividad socialmente valorada ni económicamente valorada. Entonces, que se pone en marcha un círculo vicioso de incremento permanente de la desigualdad en la ausencia de estructuras colectivas para hacerse cargo de los cuidados. En este marco, hemos hablado de la idea de crisis de los cuidados. ¿Y a qué nos referíamos con crisis de los cuidados? Porque yo creo que aquí también hemos evolucionado en la manera de mirar la crisis. La crisis de los cuidados la hemos nombrado desde algunos contextos como la quiebra del modelo previo de reparto y organización de los cuidados, basado en el modelo de familia nuclear tradicional del hombre proveedor, mujer cuidadora, ojo, digo modelo y no realidad, pero sí modelo, y en la división sexual del trabajo clásica, que a grandes términos entiende el trabajo remunerado como la actividad adscrita a los hombres y el trabajo no remunerado la actividad adscrita a las mujeres, ¿no? Esto ha quebrado por varias vías. Muchas veces hablamos del cambio en las relaciones de género, del cambio en el lugar de las mujeres, lo que muchas veces llamamos como inserción de las mujeres en el mercado laboral. Hemos hablado también de cambios demográficos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, etcétera, y que llevan, decimos, a un desbalance entre las necesidades de cuidados y la capacidad de proveerlos. Pero también decimos que hay otros factores de los que no solemos hablar tanto y que están en el corazón de la crisis de los cuidados, como por ejemplo la precarización laboral, que si es difícil gestionar y arreglar el cuidado de la vida cuando tienes turnos estables, un trabajo remunerado más o menos fijo, con un ingreso decente y con estabilidad en el futuro, cuando esto además se vuelve loco es que es casi imposible cuidar, ¿no? Y también hablamos del crecimiento urbano, de los modelos de crecimiento urbano que hacen imposible el cuidado de la vida. O sea, el cuidado de la vida cuando te tienes que dedicar 4 horas diarias a transporte para ida y vuelta del trabajo remunerado, cuando se te separan los distintos ámbitos vitales, en un sitio está el centro de salud, en otro sitio está la escuela, en otro sitio está el empleo, en otro sitio está tu familia, en otro sitio tus amigos, en otro sitio tu casa,
Desaparecen además los espacios donde poder cuidar de manera más colectiva y menos intensiva, por ejemplo, que los niños bajen al parque y no porque la calle se vuelve un lugar de peligro, que todo esto complica muchísimo los arreglos cotidianos del cuidado. Entonces lo que decimos es, el modelo que anteriormente gestionaba los cuidados quiebra por varias vías y es necesaria una redistribución de los cuidados. Y decimos, hay agentes socioeconómicos que no asumen responsabilidad en los cuidados, fundamentalmente ni el Estado ni los mercados capitalistas. Voy rápido, no me detengo, insisto, porque hay poco tiempo, pero si queréis saber a qué me refiero cuando digo que no asumen una responsabilidad, luego lo hablamos. Decimos, si ni los mercados capitalistas ni el Estado, ¿quién asume la responsabilidad de cuidar? Y decimos, los grupos domésticos, una vez más, responsabilidad privatizada. ¿Quién en los grupos domésticos? Y decimos, ¿los hombres? No. Por mucho que haya ciertos cambios en las masculinidades, no hay un cambio de suficiente calado como para decir que esté construyéndose una responsabilidad consistente de los hombres en los cuidados. Entonces son las mujeres. ¿Cómo? Primero, a través de volverse locas, con estrategias individuales para malconciliar. Segundo, con una redistribución intergeneracional, echando mano de las abuelas esclavas, que se dice. Tercero, contratando empleo de hogar. Por tanto, redistribuyendo por clase y etnia. Y aquí se conforman lo que hemos llamado las cadenas globales de cuidados. Que a mí esta pancarta era de una manifestación allá en Madrid, me parece que es muy elocuente de qué hablamos cuando hablamos de cadenas globales de cuidados, ¿no? Que dice esto de la abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, está cansada. Entonces, esto, digamos, es como las cadenas globales de cuidados, ¿no? Entonces, consideramos que las cadenas de cuidados son, y el empleo de hogar en concreto, son una localización estratégica para pensar en la globalización de los cuidados. Porque igual la globalización de los cuidados es entendida como una de las dimensiones fundamentales y más ocultas del proceso de globalización económica. Entonces, las cadenas globales de cuidados son un lugar estratégico para pensar en la expansión global de un determinado modelo de desarrollo. Pero nos preguntamos, ¿las cadenas globales de cuidados nos están poniendo sobre la mesa la exportación de la crisis de los cuidados de unos países que resuelven su crisis de cuidados a través de exportársela y mandársela a otros países? Importamos mano de obra de cuidados y vaciamos de mano de obra de cuidados a otros países, con lo cual exportamos la crisis, digamos. Y decimos, la cuestión es más compleja que esto. Por un lado, hay una alta demanda de empleo de hogar migrante, que no es novedosa, que el empleo de hogar ha existido siempre, y como dicen unas compañeras de una asociación de empleadas de hogar de allá de España, siempre ha sido un trabajo de mujeres pobres. Entonces el empleo de hogar no es ninguna novedad, el empleo de hogar es una constante. Ahora bien, a día de hoy es cierto que la población migrante transnacional tiene un peso que no tenía antes, pero el empleo de hogar ha existido siempre, siempre ha sido algo de mujeres pobres y de mujeres migrantes, del campo a la ciudad, de ciudades pequeñas a ciudades más grandes, de un país al país limítrofe o cruzando el charco. Entonces, no es nuevo, no es tampoco exclusivo del norte global, hay muchísimo empleo de hogar en el conjunto del planeta. Entonces, no es algo tan fácil como la exportación de la crisis de los cuidados del norte al sur, digamos. Lo que decimos es que las cadenas de cuidados, y aquí me estoy ahorrando la palabra globales, porque a día de hoy son globales, y antes no eran globales, pero seguían existiendo cadenas de cuidados. Han existido siempre, porque son precisamente la materialización de esa resolución de la interdependencia que yo decía antes, en base a la desigualdad y la explotación. Entonces, las cadenas de cuidados como flujos asimétricos de cuidados de quienes más poder tienen, entre quienes más y menos poder tienen en ese iceberg, siempre han existido. Son un fenómeno recurrente y mundial. No son solo la expresión de una falta global de corresponsabilidad en los cuidados, que sí lo son, sino que a día de hoy también se relacionan con la expansión de un determinado estilo de vida que está cada vez más mercantilizado, que cada vez entiende más el bienestar como comprar cosas y, entre otras cosas, comprar tiempo para poder consumir, tiempo para el ocio o tiempo para dedicarse más al mercado laboral. Entonces, cuando se contrata empleo de hogar, no es solo porque tengas una necesidad perentoria que no puedes resolver de otra manera, que también, y en ese sentido son la expresión de la inexistencia de una responsabilidad colectiva en los cuidados,
sino que también son la expresión de situaciones de desigualdad social, donde es muy barato comprar el tiempo de otra persona, y no solo es que sea muy barato, sino que está socialmente legitimado el que vivas mejor a costa de comprar el tiempo de otra persona que va a hacer su propio trabajo de cuidados y el tuyo. En tercer lugar, el empleo de hogar también es una expresión de lo que hemos llamado a veces esquivar el conflicto. Es decir, en parejas heterosexuales donde, o por ejemplo, entre grupos de compañeros y compañeras que viven juntos y que no quieren discutir por quién hace las cosas y terminan recurriendo al empleo de hogar para esquivar el conflicto. Entonces son la expresión de, digamos, una falsa noción de igualdad de género, donde como somos iguales nos vamos a pelear y entonces para evitar pelearnos vamos a contratar, porque si nos peleáramos terminaría haciéndolo yo, ¿no? Entonces, no son solo un síntoma, insisto, de la falta de corresponsabilidad global, de la crisis de los cuidados en ese sentido, sino que también se relacionan con la expansión de un estilo de vida mercantilizado y que legitima la desigualdad. Por tanto, de un modo socioeconómico que no genera estructuras colectivas para el cuidado de la vida, al mismo tiempo que nos construye una noción de la vida que queremos cuidar que está cada vez más mercantilizada. Decimos que las cadenas globales de cuidados tienen un impacto en los sistemas de cuidados en términos de reformulación de la injusticia de partida. Se da una reprivatización de los cuidados, es decir, los cuidados siguen siendo una responsabilidad de los hogares, pero cada vez más la consumimos en el mercado. Siguen siendo una responsabilidad de las mujeres, pero hay transformaciones en el orden de género. Hay un redimensionamiento global de la división sexual del trabajo, que cada vez está más atravesada por la desigualdad por estatus migratorio. El rol de género para muchas mujeres es cada vez más el rol de gestionar complejas redes de cuidados que son globales, que son cambiantes y que están cada vez más mercantilizadas. Es decir, hay cambios, pero sigue habiendo una naturalización de los cuidados como responsabilidad femenina. Y se reconfigura, decíamos, el tercer elemento definitorio de la injusticia, que es el nexo entre cuidados y desigualdad, que adquiere una nueva dimensión global, donde el estatus migratorio es cada vez más un elemento que define la capacidad de acceso a cuidados dignos o precarios, y donde se expande una lógica neoservil que justifica esta desigualdad en términos de libre intercambio en el mercado. Entonces, nuevos mecanismos de legitimación de la desigualdad. En última instancia, la crisis de los cuidados nos está visibilizando tensiones. Y aquí creo que son relevantes al menos dos preguntas. La primera, cuando hablamos de la crisis como la quiebra de un modelo, la pregunta es, ¿pero qué pasa? ¿Que antes la cosa estaba bien? ¿Que el modelo de familia nuclear y de división sexual del trabajo implicaba que estaba bien? ¿Qué pasaba también con las mujeres de clase obrera que toda la vida han tenido que conciliar el tener que estar en el mercado laboral con las responsabilidades en el hogar? Y por otro lado, la otra pregunta, ¿es que en algún país no hay crisis de cuidados? Y de aquí derivamos, digamos, a lo que podríamos decir como una doble mirada de la crisis de los cuidados. Una mirada de corte más estructural, que entendería la crisis de los cuidados como precisamente la existencia de cuidados injustos, de sistemas de cuidados injustos. Entonces, los sistemas de cuidados injustos son cuidados en crisis per se, de manera estructural e inherente. Y la generalización de cuidados precarios en términos de desigualdad social. Entonces, en este sentido, que los cuidados para grandes sectores de la población son precarios porque no son libremente elegidos, porque son insuficientes o porque no responden a su noción de la vida que quieren cuidar, esto es, decimos, estructural del capitalismo heteropatriarcal en la medida en que no pone el cuidado de la vida como la prioridad social. Entonces decimos, la crisis de cuidados desde esta mirada estructural es inherente al sistema socioeconómico en que vivimos, al modelo de desarrollo que tenemos. Desde una mirada más coyuntural somos capaces de ir viendo los cambios que dentro de esa afirmación tan grande, digamos, de la crisis de cuidados es inherente, también necesitamos ver cuáles son las transformaciones que se dan. Y entonces lo que hemos visto es que cuando se dan a un tiempo transformaciones en las relaciones de género, es decir, que las mujeres no están dispuestas a cuidar la vida de manera callandita, invisibilizada, sino que quieren hacer otras cosas, además de que se las obligue a eso, cuando esto sucede al mismo tiempo que se agudiza el conflicto capital-vida con esos procesos que decíamos antes de precarización del mercado laboral, de los modelos de desarrollo urbano, de la constitución de nuevos modos de vida cada vez más mercantilizados, cuando esto se da, estalla, porque precisamente un orden desigual de género estaba acallando y sosteniendo, digamos, acallando y ocultando ese conflicto estructural del sistema, ¿no? Entonces, lo que
este cóctel explosivo entre la agudización del conflicto y la rebelión de las mujeres ante el rol de género que se les impone, lo que hace es que las tensiones del sistema salten y salgan a la luz, ¿no? Entonces lo que vemos es que tenemos sistemas, podríamos decir, productivos o mercantiles insostenibles que tienen en el heteropatriarcado uno de los principales elementos de contención. No estoy diciendo que esto sea todo el elemento de contención, pero que es uno de los principales, ¿no? Entonces, bueno, esto es, como en términos como muy amplios, la crítica al sistema socioeconómico actual que hacemos cuando miramos desde los cuidados en crisis y desde los cuidados que se están globalizando, ¿no? Por último, y esta de verdad es la última, igual que decía al principio que hemos llegado a los cuidados fruto de la evolución de un pensamiento, necesitamos seguir evolucionando, ¿no? Entonces, los cuidados nos han proporcionado aprendizajes claves para entender esta dimensión económica que es fundamental, pero sobre todo para cuestionar el conjunto de la teoría económica y el conjunto del sistema económico en que vivimos, para hacer una crítica estructural profunda. Creo que uno de los elementos, cuando hablamos de cómo necesitamos transformar o de qué discusiones tenemos pendientes, de cuáles son las líneas de ruptura y de avance por las cuales, a mi juicio, tendríamos que ir, se podrían hablar de muchas. Yo quería destacar el necesario aprendizaje de las mujeres del sur global. Decía antes, ojo, cuidado, no pensemos los cuidados como las actividades no remuneradas prototípicas de las mujeres urbanas del norte global. Entonces necesitamos descentrar esa mirada. Necesitamos partir de realidades que siguen estando invisibilizadas. Si desde el feminismo hemos dicho que la actividad económica de las mujeres se había invisibilizado y hemos hecho un trabajo por sacarla a la luz, yo creo que las actividades económicas de muchas mujeres, particularmente las mujeres de clase popular y las mujeres campesinas del sur global, siguen estando invisibilizadas también para nuestra mirada feminista. Entonces, ¿en qué sentido esto nos obligaría a redefinir nuestra mirada sobre los cuidados? Seguro que muchos más. Yo quería señalar 3. En primer lugar, que los cuidados no los hacemos sujetos, individuos aislados y concretos. Se hacen en red, y fundamentalmente en redes de mujeres. Y esto nos puede obligar a redefinir la propia idea de quién es el sujeto de la economía. Porque el sujeto de la economía feminista, seguimos pensando que son personas individuales. Entonces, el empezar a pensar quizá en la idea de sujetos colectivos y construir una teoría económica, un análisis económico capaz de captar la realidad de sujetos colectivos, de entender las dinámicas de funcionamiento de sujetos colectivos. En segundo lugar, que desde el sur global se nos plantea que es que para muchas mujeres cuidar la tierra es parte de su labor de cuidados. Entonces no es solo regenerar la vida de las personas, que yo decía al principio, sino cuidar la propia tierra. Entonces, ¿por qué el cuidado de la vida humana y el cuidado de la vida no humana lo tenemos tan disociado desde el feminismo? Entonces, la necesidad de vincular cuidado de la vida humana con cuidado de la vida no humana. Y aquí la dimensión ecológica es fundamental, ¿no? Y en tercer lugar, porque desde la realidad de muchas mujeres, esa distinción que nos es tan cara al feminismo entre trabajo remunerado y no remunerado, porque hemos dicho que la economía convencional solo mira el trabajo no remunerado, y además hay trabajos que no se pagan y que también son trabajo, pero hemos seguido afianzando esa distinción entre trabajo que se paga y trabajo que no se paga. Pero a ver, el trabajo de una mujer que cultiva su huertita y que unos alimentos los consume y otros alimentos los vende, ¿es trabajo remunerado o no remunerado? El trabajo de una mujer que está en un semáforo con un niño a la espalda vendiendo pañuelos, ¿está haciendo trabajo remunerado o no remunerado? La propia distinción trabajo remunerado y no remunerado se diluye en la realidad de muchas mujeres que han sido invisibles también para la mirada feminista. Y desde aquí, a lo mejor, es que tenemos que empezar a pensar en nuevas categorías analíticas. Por ejemplo, la categoría que nos pueda distinguir entre lo que podríamos llamar trabajos socialmente necesarios, es decir, aquellos que son imprescindibles para sostener aquello a lo que llamamos vida que merece la pena ser cuidada, y esto tiene un debate ético-político previo de cuál es la vida que queremos cuidar, y cuáles son, por tanto, los trabajos imprescindibles para eso, cuáles son los trabajos prescindibles, aquellos que podríamos ahorrarnos, y cuáles son incluso los trabajos dañinos, los trabajos que destruyen vida más que cuidar vida. Entonces, a lo mejor podríamos empezar a utilizar este tipo de categorías y ver estos trabajos
¿En qué esferas se hacen? En la esfera del Estado, de los mercados capitalistas, de mercados no capitalistas, de no mercado, quiénes los hacen, en qué condiciones, etc. Entonces, quizá podríamos replantear la propia, digamos, clasificación de los trabajos que utilizamos. Y en tercer lugar, yo quería señalar la necesidad de ligar la crítica a los sistemas de cuidados injustos con la crítica a los modelos de desarrollo y particularmente la crítica decolonial al proyecto modernizador que se está lanzando desde América Latina. Yo creo que este engarce entre la crítica feminista a la organización social de los cuidados, a la crisis de los cuidados, a las cadenas globales de cuidados, es fundamental vincularla con la crítica a los modelos de desarrollo en sentido amplio e, insisto, con la crítica al modelo modernizador que se hace desde perspectivas neocoloniales. Y desde aquí enlazar con la propuesta de alternativas que incluyan políticas de cuidados, y algo hablaremos estos 3 días de políticas de cuidados, pero que vayan más allá de las políticas de cuidados para preguntarse de en qué modelo de desarrollo, entre comillas, es posible hacer realidad eso de que el cuidado de la vida sea una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad de las mujeres en los hogares en esas dimensiones invisibilizadas. Es decir, cómo terminar con los cuidados como esa actividad residual del capitalismo heteropatriarcal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, para que nos dé un poquito de tiempo al colegio. Ya. Hola, ¿qué tal, Amaya? Qué gusto que estés acá en México. Mi nombre es Yasmín. Mi pregunta es, me parece bien interesante que coloques la idea de la sostenibilidad de la vida versus la acumulación del capital, ¿no? Como uno de los cuestionamientos del paradigma económico heteropatriarcal. Lo que propones además una serie de preguntas y una de ellas, te confieso, me genera mucho ruido. Cuando tú planteas que yo creo que más que pregunta es un debate filosófico y político, cuando planteas la pregunta de qué vida merece ser vivida, ¿cierto? Y yo te pregunto a ti, o me pregunto yo, eso plantea o me supone que hay vidas que podrían ser prescindibles. Me gustaría más bien que tú nos compartieras para ti qué vida merece, entre comillas, subrayado y con rojo, ser vivida. ¿Alguien más? Amaya, ya nos conocemos, pero me llamó mucho la atención esto que tú planteas, que bueno, se queda para el debate porque tiene que haber una discusión sobre el concepto de estas mujeres que están en la esquina pidiendo el apoyo con el niño cargado, vendiendo los chicles. Esta cuestión de que si es trabajo o no es trabajo, ¿no? Bueno, pensamos que incluso los programas que hay de gobierno hacia las mujeres también son programas asistenciales que no ayudan a una sostenibilidad de la vida ni acrecentan las desigualdades, porque tampoco no llegan a todas las mujeres que lo necesitan, porque son asistenciales, no van al efecto del problema, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención de que si lo podemos retomar como trabajo o no, ¿no? Yo me negaría a que eso se tomara como trabajo. Soy sindicalista, la señora que pide en la esquina una ayuda para la sobrevivencia, ¿no? Si me pudieras ahí medio orientar. Amaya, en lo que acaban de decir las compañeras, se me ocurre que me gustaría que dijeras qué es trabajo. ¿Es el intercambio de algo por dinero? ¿Entra siempre el dinero para conseguir algo de trabajo? Estoy pensando en el trabajo sexual. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Alonso y a mí me genera la duda, tengo la fortuna para mí de colaborar en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se ha realizado una iniciativa, emitido una convocatoria para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, el tema del trabajo de cuidados. Y a mí me genera más bien la duda desde esta posición de política pública, de por dónde empezar, ¿no? Dadas las condiciones
nacionales, ¿no? Específicas en México, la diversidad de situaciones, de condiciones, ya tú lo mencionabas, no es lo mismo ser una mujer que cuida en zonas urbanas que en zonas rurales, que en comunidades indígenas, ¿no? Las características del cuidado son diferentes en cada una de estas regiones. Y bueno, me genera la inquietud cuando nos dices no confundir los cuidados con actividades no remuneradas prototípicas de las mujeres urbanas del norte, ¿no? Entonces, desde ahí y desde esta posición de generar política, de interactuar con diversas instituciones, la pregunta es, bueno, ¿por dónde? ¿Cuál sería, digamos, tu consejo, ¿no? para empezar un trabajo en este sentido? Gracias, contentísima de estar aquí y estar escuchando a Maya. La pregunta es, bueno, mejor dicho, es una reflexión. Ahorita que hablabas precisamente sobre la cuestión de aprender del sur, de las realidades invisibilizadas, recordé a las mujeres migrantes. ¿Qué sucede precisamente? Hay como una cuestión de traslación del trabajo del cuidado, ¿no? O sea, traslación de este trabajo que ellas van a buscar una mejor vida y se encuentran ya sea con el trabajo del cuidado de otras personas, con entrar a la vida de la esfera doméstica en otras casas o incluso en la maquila, ¿no? Entonces, ¿qué sucede precisamente con estas mujeres? Como, ¿cuál sería tu visión al respecto? Y bueno, esto aunado a lo que nos dices, ¿no? De ligar la crítica al sistema de los cuidados injustos con la crítica de los modelos de desarrollo. O sea, ¿qué modelos estamos creando, construyendo en nuestros países que precisamente provocan que estas mujeres salgan a buscar ese bienestar ficticio, ¿no? Una mejor vida, y que dejan a sus familias en condiciones difíciles? Gracias. A ver, son preguntas con enjundia todas ellas. A ver cómo lo hago para no enrollarme mucho. Sobre la primera pregunta de si habría vidas que serían prescindibles, a ver, la cuestión, yo creo, desde la economía feminista es que la apuesta que hemos hecho ha sido, hemos dicho, por poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y desde ahí yo decía que compañeras no economistas nos han hecho la pregunta, pero ¿de qué vida estáis hablando? Entonces abrimos una doble pregunta. ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Y segundo, ¿cómo sostenemos esa vida? Pero a su vez estas dos preguntas se desdoblan. Entonces, sobre qué vida merece ser vivida, yo creo que una cuestión es, un plano es mirar cuál es la noción hegemónica de vida que merece ser vivida. ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es la noción de bienestar, si queremos llamarlo así, que está detrás de los modelos, del modelo de desarrollo imperante, ¿no? ¿Cuál es la noción hegemónica de la vida a la cual la gente aspira? Y otra cosa sería, y desde ahí sí que podemos decir que efectivamente en el sistema actual la noción de vida que merece ser vivida, y yo pensaba hablar más de esto mañana, es alcanzable por una minoría de la población mundial, y el resto de vidas efectivamente son prescindibles del todo o prescindibles en cierta medida. Entonces, que se impone una noción de la vida que precisamente es incompatible con la vida de todas y de todos, porque es una noción que lleva en sí mismo el que haya vidas que valgan menos. Entonces, que hay una pregunta fundamental sobre, efectivamente, qué valor damos a las vidas y cuál es, esto va muy en la línea de Judith Butler y así, de cuáles son las vidas lloradas, cuáles son las vidas que merece la pena que las lloremos. No es lo mismo la vida de un norteamericano que muere en las Torres Gemelas que de un iraquí, que mueren a cientos, a miles y no valen, ¿no? Entonces, que efectivamente en el sistema actual hay vidas que son prescindibles. Eso es justamente la idea que está detrás de la idea del conflicto capital-vida. Otra cosa es que luego la contrapropuesta feminista que hacemos es todas las vidas deben valer lo mismo. Entonces, ¿cómo construimos un sistema que efectivamente reconozca y valore todas las vidas, ojo, en su diversidad y ojo, como parte de un planeta vivo? Entonces, esa sería, digamos, la lucha política feminista, pero también la lucha analítica, porque cuando decimos que hay un conflicto capital-vida estamos hablando desde todas las vidas y estamos diciendo que el sistema tiene ahora mismo un conflicto con todas las vidas porque coloca unas solo como las dignas de ser vividas a costa de las prescindibles. ¿Más o menos me explico?
Entonces, sí, por ahí como... Pero bueno, todo esto son cosas un poco, yo diría, como que estamos empezando a abordarlas, pero no las tenemos como muy afianzadas, y aquí necesitamos el trabajo de perspectivas feministas desde distintos ámbitos, y en concreto desde la filosofía y desde la economía es fundamental que se compenetren, ¿no? En segundo lugar, sobre si es trabajo o no es trabajo, yo la pregunta que había planteado no era tanto si es o no trabajo, sino si es trabajo pagado o trabajo no pagado. Que desde el norte yo digo que tenemos el énfasis de ver cuántas mujeres tienen un trabajo remunerado, cuántas están activas en el mercado, cuántas no tienen un trabajo remunerado, cuántas tienen un trabajo no remunerado y además remunerado. Entonces estamos como todo el rato empeñadas en esas categorías de trabajo remunerado, asalariado, empleo, como queramos llamarlo, y trabajo no remunerado. Y efectivamente en el sur global nos estalla por todos los lados, porque es pagado y no pagado a la vez. Haces unas tortillas para comer en casa y otras las vendes fuera, entonces buscas un ingreso, pero al mismo tiempo es no pagado, porque estás también consumiendo lo propio que consumes. Pero también está ya la propia categoría de trabajo asalariado, porque la realidad, efectivamente, de la economía informal, la economía popular, estalla la noción clásica que tenemos de mercado laboral. Entonces, lo que yo quería decir es que creo que desde la economía feminista hemos utilizado mucho esas categorías férreas de mercados laborales formales muy amplios que extienden muy claramente el tiempo y el espacio de vida que dedicas al mercado laboral formal y el otro tiempo de vida, cuando aquí las cosas son mucho más complejas. Entonces, efectivamente, y esto engarza con la siguiente pregunta de ¿qué es trabajo? Entonces, ¿qué es trabajo? Yo no me atrevo a decir qué es trabajo. Creo que ha habido un debate, o sea, hemos debatido mucho sobre, no sé si hemos debatido lo suficiente sobre qué es trabajo. En un momento dado hemos utilizado lo que se ha llamado el criterio de la tercera parte para definir qué era trabajo de entre lo que estaba fuera del mercado. Es decir, decíamos, cambiar el pañal a un niño es trabajo, ir con el niño al parque, y tomarse un café con una amiga es trabajo o no es trabajo, si la estás apoyando emocionalmente y si no te tuviera a ti pagaría una psicóloga. Entonces, hemos utilizado el criterio de la tercera parte que tiene varios elementos definitorios, entre ellos el que sea delegable, entonces que se pueda delegar a un mercado abstracto, para definir cuáles de las actividades de fuera del mercado eran o no trabajo. ¿Qué pasa? Que al final el criterio sigue siendo el trabajo de mercado. Todo ese es trabajo y todo lo de fuera veremos, y es trabajo en la medida en que es delegable como el trabajo de mercado. Cosa que se complica porque cada vez más con la domesticación del trabajo hay trabajo de mercado que no es tan fácilmente delegable porque implica un vínculo interpersonal. Entonces se nos complica mucho. Yo creo que la noción de trabajo que tenemos está profundamente marcada por el trabajo asalariado en los mercados capitalistas. Entonces a lo mejor tenemos que buscar una palabra alternativa para sacar a la luz todas las actividades que nos importan, sean o no trabajo, pero las actividades que marcan el bienestar. Y otra cosa es los usos estratégicos de la noción de trabajo, porque efectivamente con la idea de trabajo sexual es un uso estratégico para reivindicar derechos, se enfatiza que trabajo es aquello por lo que te pagan, que es justo lo que hemos criticado desde la economía feminista, al decir que hay mucho más trabajo que aquel del que te pagan. Entonces son usos estratégicos diferentes, yo creo. Entonces creo que la idea de trabajo sexual es un uso estratégico de la noción de trabajo como aquello que sucede en el marco de un intercambio mercantil, mientras que desde otras, yo creo que para construir una noción más amplia de trabajo tenemos que digamos, revisarla desde la base y probablemente renunciar a la propia idea de trabajo. Pero nos sigue siendo necesario muchas veces. Entonces, bueno, que tenemos líos por ahí. Sobre la siguiente pregunta de ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo diría, y esto más en el marco de que a mí propiamente dentro de mi trabajo como esclava del salario en instituciones tipo Naciones Unidas y así, donde hay que ponerse más al por dónde empezar, en primer lugar hablamos de la idea de necesitamos construirnos la idea de que tenemos que pasar de sistemas de cuidados injustos que están en la base de modelos productivos insostenibles a sistemas de cuidados justos en la base de modelos reproductivos sostenibles, ¿no? Y esto se concretaría, entre otras cosas, en la exigencia de un derecho al cuidado. Y por derecho al cuidado entendemos el derecho multidimensional y universal a, por un lado, recibir cuidados satisfactorios, suficientes y libremente elegidos, ojo, como decía una compañera, o a no recibirlos, que a veces no quieres que te cuiden. Y el derecho a dar o no dar, a elegir sobre si se quiere dar o no dar.
Esto, por un lado, derecho al cuidado acompañado de derechos laborales en el sector cuidado. Y esto es un por dónde empezar clarísimo. El tema del empleo de hogar es un lugar estratégico para empezar a pensar cómo queremos reorganizar los cuidados. Este derecho al cuidado, a su vez, se puede sustentar sobre políticas de cuidados. Y dentro de las políticas de cuidados tenemos políticas que inciden hacia un reparto más equitativo de los cuidados en el ámbito de lo doméstico. Y aquí hay políticas que tienen que ver con cambios legislativos en países, por ejemplo, donde no hay igualdad al seno del hogar entre mujeres y hombres, y tienen que ver con el facilitar los cuidados en los hogares, las típicas prestaciones que se llaman de dinero por cuidar, y tiene que ver también con involucrar más a los hombres en los cuidados en lo doméstico. Un segundo nivel de políticas de cuidados serían las que facilitan la interacción entre lo doméstico y el ámbito del mercado laboral. Políticas que recurrentemente hemos llamado de conciliación, que las hay que lo que hacen es liberar tiempo para cuidar, y aquí hay un montón de prestaciones, y políticas de flexibilización de tiempos y espacios de trabajo en función de las necesidades de cuidado de la vida. Ojo, no de las necesidades de las empresas, que es siempre por donde nos la cuelan. Y un tercer nivel sería sacar cuidados de lo doméstico a lo público, con servicios públicos de cuidados. Y aquí tenemos el debate de cuán públicos queremos que sean, financiados públicamente y proveídos privadamente, públicos 100%, financiados, proveídos, o queremos que sea más lo común. Entonces tenemos... Y luego, entonces, políticas de cuidados, pero por otro lado también decimos transversalizar objetivos de cuidados en otras políticas públicas. Y aquí hablamos de un triple objetivo. Primero, reconocer los cuidados como una dimensión del bienestar y como un trabajo. Segundo, reducir los arreglos del cuidado más penosos y las situaciones de dependencia, porque cuidar también puede ser prevenir la dependencia. Por ejemplo, si yo tengo unas cataratas soy dependiente, pero si me operan puedo ser autónoma. Y tercero, redistribuir. Entonces, este triple objetivo de redistribuir, reducir y reconocer se puede transversalizar a otras políticas, como por ejemplo las políticas urbanas, porque ciudades como México son incompatibles con arreglos del cuidado dignos. Entonces, o pensar en el sistema de transportes, o políticas educativas, o políticas de mercado laboral, clara, etc. Entonces, tenemos varias vías. Y luego la vía, insisto, de derechos laborales en el sector cuidados. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos lugares por donde empezar. Como a ir aterrizando, pero todo esto no escamotea la pregunta de en qué sistema socioeconómico sería posible plenamente un derecho al cuidado. Y lo que yo creo es que hay que ser consciente de que tenemos que intentar mejoras en el marco del sistema que tenemos, siendo conscientes de que poner los cuidados de verdad en el centro, los cuidados entendidos no como las actividades residuales del capitalismo, sino como el hacerse cargo colectivamente de la sostenibilidad de una vida que de verdad merezca ser vivida, eso es incompatible con el modelo de desarrollo actual. Entonces, como que tenemos que estar ahí en esa tensión. Y por último, sobre mujeres migrantes, y perdonad que estoy extendiéndome mucho, toda la parte que yo he hablado de cadenas globales de cuidados viene precisamente del trabajo sobre la experiencia de mujeres migrantes que trabajan como empleadas de hogar y que a su vez dejan responsabilidades de cuidados en origen. Entonces, yo creo que al mirar la experiencia de estas mujeres, que son como, digamos, yo creo, el lugar de entrada para pensar las cadenas globales de cuidados entendidas como una localización estratégica para plantearnos qué está pasando con la globalización económica y el heteropatriarcado. Entonces, ya digo, la experiencia de las mujeres migrantes es el sitio por donde pensar la globalización económica y el modelo de desarrollo, es uno de los sitios claves. Hay varias preguntas al mismo tiempo. Hay preguntas que tienen que ver con el nivel de los hogares involucrados. ¿Qué está pasando en los hogares de las propias mujeres migrantes en destino? ¿Qué está pasando con los hogares que reciben el trabajo de esas mujeres migrantes? ¿Qué está pasando con los hogares de esas mujeres migrantes que quedan en origen? Entonces tenemos que mirar esta dimensión de hogar, pero tenemos también que poner eso dentro del marco de una dimensión más estructural de qué está pasando con los sistemas de cuidados y los modelos de desarrollo, que yo es lo que he intentado plantear, ¿no? Entonces, bueno, como que hay muchísimas cosas que hablar ahí. Insisto, creo que es precisamente un lugar estratégico para pensar el mundo hoy. Uno de los lugares estratégicos, precisamente porque, como decías tú, saca a la luz la experiencia invisibilizada de sujetos, ¿no? En este caso de las mujeres migrantes. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natalie García. Yo nada más le quisiera preguntar, desde su perspectiva esta de economía, yo me dedico a dar talleres sobre cuidados a personas terminales. Entonces, desde esta perspectiva justamente que usted está comentando de la parte de los cuidados,
algo que hemos visto mi compañera y yo es que hay muchas adultas mayores cuidando adultas mayores, ¿no? Viejas. ¿Cómo enfocaríamos esta parte económica que es tan importante porque normalmente no son remuneradas estas cuidadoras? ¿Cómo lo podríamos a lo mejor abordar ya desde una perspectiva a lo mejor de salud? Ya no nada más capacitarlas para cuidar a esta vieja o a este viejo, sino también para que ellas se enrolen en esta parte económica y que a lo mejor también les pudieran dar esta parte, no nada más de que les den para que coman o sino para que también jueguen un papel importante dentro de una economía familiar. Cuando hablas de políticas de cuidado, estaba leyendo uno de tus textos donde dices que toda esta lucha que se debe hacer estratégica, tanto, bueno, yo me imagino en lo macropolítico y en lo micropolítico, y yéndonos un poco más con términos más filosóficos de Deleuze, Guattari, Sueli Rolnik, porque tú dices, tenemos que irnos a un cambio radical, ¿no? Un cambio poniendo de un lado la sostenibilidad de la vida y del otro lado la acumulación de capital. Entonces, ¿cómo hacer para que no se coopten estas políticas de cuidado que se van negociando? Y bueno, pondría, por ejemplo, los avances que se han hecho en los DESCA, ¿no? En los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. O sea, ¿cómo podemos trabajar de una manera estratégica sin ser cooptadas por la gubernamentabilidad ni internacional ni nacional? Bueno, sería mi pregunta. Y gracias por estar aquí. Adelante, sí, la compañera ya vamos a tener que dejar hasta aquí las preguntas. Sí, buenas noches, soy Carmen Díaz, un gusto conocerte. Mira, a mí me has conflictado un poco ahorita la vida, en el sentido de, pues que en el empobrecimiento de las mujeres, ¿no? En el sentido de que somos educadas y formadas para estar a este tipo de trabajo de doméstico, ¿no? Del cuidado. Entonces, en ese sentido, pues las carencias o pobreza de las mujeres se centran en esto, o sea, porque su trabajo de no ser reconocido tampoco es asalariado y tampoco tiene un ingreso, y se dedican a esta actividad únicamente, así estamos formadas socialmente, pero esto se traduce en una pobreza inmensa también para las mujeres. Entonces, este reconocimiento de los cuidados como que implica ponernos a analizar y ver hacia dónde van estas políticas, de tal manera que sí sea reconocido y que también no solo reconocido, que sea visible, sino que también implique una superación de las mujeres en el sentido de no estar inmersas en la pobreza, ¿no? Mi punto de partida sería como que una vida que merezca ser vivida para todas, todos en condiciones de universalidad y de singularidad y además entendiéndonos como parte del conjunto del planeta es incompatible con el sistema actual. Entonces necesitamos construir otro sistema y que para ello necesitamos abrir un doble debate sobre precisamente cuál es la vida que queremos vivir y cómo podemos sostenerla, ¿no? Entonces creo que hay una urgencia por discutir a qué bienestar aspiramos o, utilizando términos de América Latina, a qué llamar buen vivir. Entonces, que es urgente discutir qué es el buen vivir. Y dentro de esta apertura del debate sobre qué vida, a qué llamar buen vivir y cómo hacer posible el buen vivir, es decir, asumir una responsabilidad colectiva sobre la vida en común, está la pregunta de cómo ir conjugando políticas concretas, es decir, en el marco del sistema que tenemos, con transformaciones estructurales. Y ahí la pregunta de la compañera de cómo hacer para que no nos las coopten, ¿no? Entonces, yo no sé bien cómo hacer para que no nos las coopten, pero diría, en primer lugar, que estas políticas formen parte de ese debate, es decir, que seamos conscientes de que forman parte sobre un debate estructural mucho más amplio, que no son políticas aisladas que vayan a solucionar en sí mismas nada, sino que son medidas que podemos ir poniendo en marcha porque resuelven urgencias a día de hoy, pero porque nos ayudan en un camino futuro más allá. Y por eso necesitamos tener un horizonte más allá, lo que mañana llamaré un horizonte de utopía, ¿no? Por otro lado, diría también que para que no nos las coopten, otro de los elementos fundamentales es combinar precisamente el nivel macropolítico y micropolítico. Es decir, no pensar solo que son necesarias transformaciones estructurales fuera, sino también transformaciones dentro de de nuestra propia construcción de la realidad cotidiana y de nuestras propias subjetividades, ¿no? Entonces, entrar a esa doble transformación.
Y aquí, con énfasis en una transformación de la construcción de la masculinidad y la feminidad hegemónica, es decir, un radical cuestionamiento de la construcción sexuada de nuestras identidades, ¿no? No sé si eso es suficiente ni mucho menos, pero bueno, creo que sería parte de lo que me veo ahora mismo capaz de contestar a tu pregunta, que me parece complicada, y sobre todo ser conscientes de que nos las pueden cooptar permanentemente, como nos han cooptado el tema de la flexibilización de los tiempos y espacios de trabajo. Para mejorar la vida de las mujeres que están en el mercado laboral, flexibilizamos, pero flexibilizamos en última instancia en base a los intereses de la empresa. Entonces, por ahí ser conscientes de que el conflicto está, que el conflicto no desaparece por mucho que se maquille, ¿no? Sobre las mujeres adultas mayores y las mujeres adultas mayores, el qué hacer, yo tampoco sabría no sé muy bien qué decir así en abstracto. Por un lado diría, no sé a qué te refieres exactamente con adultas mayores, ¿de qué edad? Si es de personas que están todavía en el mercado laboral, creo que una cuestión es reconocer esos conocimientos de manera pública, quizá poner en marcha sistemas de reconocimiento formal, que son muy complejos y muy, digamos, muy debatibles, pero quizá ponerlos en marcha y que esto las cualifique para poder buscar otros trabajos no en los marcos de su familia, ¿no? Si se trata ya de mujeres que tendrían que estar jubiladas, reconocer un derecho a la jubilación, reconocer el derecho a descansar de los trabajos que no son de mercado, porque parte de la invisibilidad de los trabajos de fuera del mercado tiene que ver con que no existe una regulación que dice cómo, cuánto, dónde debes trabajar, en qué condiciones y hasta cuándo, y cuándo puedes descansar. Entonces no hay jornadas laborales, no hay vacaciones y no hay jubilación. Creo que también otro elemento fundamental sería el tema de módulos de formación de cuidado para las cuidadoras, de autocuidado. Por ejemplo, de donde yo vengo, en una zona en Euskadi han puesto en marcha, dentro de los módulos de formación a mujeres cuidadoras de personas familiares, módulos de autocuidado desde una perspectiva empoderante, ¿no? Entonces, bueno, esto sería otro elemento. También desde una perspectiva empoderante que les ayude a ellas a negociar el reparto de los cuidados en sus hogares. Y luego el tema de servicios públicos de cuidados. O sea, que es que esto no puede ser una responsabilidad individual en los hogares a costa de la extenuación, ¿no?, de otras mujeres. Entonces, así que se me ocurre, de momento diría eso, pero daría para hablar muchísimo más, ¿no? Y sobre el tema del empobrecimiento de las mujeres, yo creo que claramente el empobrecimiento de las mujeres tiene que ver con ese nexo entre desigualdad y cuidados que decía. De hecho, a veces hemos hablado más bien del nexo entre cuidados, desigualdad y pobreza, exclusión, precariedad o como lo llamemos, ¿no? Entonces, cuanto más cuidado realices, más riesgo de empobrecimiento tienes. Cuanto más pobre seas, más riesgo tienes de realizar un montón de cuidados que a su vez no se valoran, con lo cual perpetúan tu posición de pobreza. Y además, cuanto más pobre eres, más necesidades de cuidados tienes, porque la salud es el sumatorio, o sea, es una muestra al final, es el sumatorio agregado de desigualdades vividas a lo largo de la vida. Entonces es que además más necesidades tienes y menos capacidad de cubrirlas. Entonces es un círculo vicioso expansivo. Y efectivamente, para entender los procesos de empobrecimiento desde una perspectiva de género, los cuidados tienen que estar en la base, porque en última instancia lo que nos están diciendo es que el bienestar y la vida no es responsabilidad colectiva, sino de cada quien con los medios privadamente disponibles. Y con los medios privadamente disponibles perpetúas situaciones de desigualdad. Y las políticas que se ponen en marcha de combate a la pobreza no construyen realmente una responsabilidad colectiva, sino que palían situaciones de urgencia en el mejor de los casos. Con lo cual, como decías también, pueden incluso ser a su vez causa de mayor aumento de las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, que el tema de la pobreza está aquí. Cuando yo hablo de cuidados dignos y precarios, querría decir que los cuidados son una de las dimensiones del empobrecimiento y que los cuidados los podemos ver también desde una óptica de políticas de redistribución, no solo de reconocimiento, ¿no? Y sí, efectivamente el tema de la pobreza está ahí. Lo que pasa es que la pobreza también la hemos discutido mucho desde el feminismo, ¿a qué llamar pobreza, no? O sea, pobreza no es solo carencia de ingresos. Pobreza es también carencia de tiempo, por ejemplo. Pobreza es carencia de capacidad de decisión sobre tus vidas. Entonces, a lo mejor, mujeres solas que tienen menos ingresos, pero viven mejor que cuando vivían con un hombre. Entonces, son más pobres en términos materiales, pero son menos pobres en términos vitales. O sea, que el concepto de pobreza es complejo. Pero en el sentido de pobreza como la imposibilidad de acceder a una vida que tú quieres vivir, eso está profundamente vinculado con los sistemas de cuidados injustos y con tener modelos de desarrollo, un sistema capitalista heteropatriarcal que no construye como responsabilidad colectiva el cuidado de la vida.
Pues muchas gracias a Maya por esta participación de este día. Mañana continuamos entonces. Muchas gracias a todas y todos ustedes que estuvieron aquí.